Corría el año 1848 y el sol de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, quemaba con intensidad implacable sobre la hacienda La Esperanza, propiedad de don Federico Villalba, hombre de posesiones y respeto en toda la región. Sus tierras se extendían por miles de hectáreas, cubriendo valles fértiles plantados con caña de azúcar y tabaco, además de pastizales donde vagaban cientos de cabezas de ganado, hasta donde los ojos alcanzaban las montañas andinas que se erguían majestuosas en el horizonte. A sus 51 años, Federico cargaba en los hombros el peso de una vida entera dedicada al trabajo arduo. Sus cabellos, otrora negros y gruesos como los de sus ancestros españoles, ahora mostraban más plata que oscuridad, y su mirada cargaba aquella profundidad que solo décadas de decisiones difíciles pueden esculpir en el alma de un hombre acostumbrado a mandar. Viudo hacía 14 largos años, desde que una epidemia de cólera se llevara a su amada Isabel en una semana terrible de marzo, Federico se había transformado en un hombre diferente. El joven apasionado que cortejara a Isabel, con poesías de amor, recitadas al son de la guitarra bajo su ventana, había dado lugar a un estanciero duro, práctico, dedicado exclusivamente a la hacienda y a la crianza de su único hijo, Tomás. La muerte de Isabel había dejado un vacío tan profundo en su pecho que Federico juró nunca más permitir que su corazón se abriera para nadie. Construyó muros alrededor de sus emociones, muros tan altos y gruesos como las paredes de adobe que cercaban su propiedad. Algunos decían que don Federico se había vuelto de piedra, incapaz de sentir, pero los que lo conocían mejor sabían que la verdad era lo opuesto. Sentía demasiado y por eso eligió no sentir nada. Tomás, ahora con 23 años, era motivo de orgullo y también de preocupación constante. El muchacho era alto y fuerte, con los ojos oscuros y penetrantes de la madre y la mandíbula firme del padre. Había estudiado Derecho en Buenos Aires, en la universidad, y regresó con ideas que asustaban al viejo estanciero. Hablaba sobre la abolición de la esclavitud, sobre derechos humanos, sobre una Argentina diferente que necesitaba nacer de las cenizas del colonialismo. Citaba autores franceses e ingleses, discutía filosofía iluminista, cuestionaba tradiciones centenarias que para Federico parecían tan naturales como respirar. Don Federico escuchaba con la paciencia de padre, a veces con orgullo de la inteligencia del hijo que había conseguido educación que él mismo nunca tuvo, pero en el fondo de su alma creía firmemente que las cosas eran como siempre fueron y así permanecerían. El mundo no cambiaba en las provincias del norte, pensaba él. Las montañas eran eternas, las tradiciones eran eternas, y el orden social era tan inmutable como las estaciones del año que traían sequías y lluvias en su tiempo justo. El casamiento de Tomás con Carmen, hija de don Martín Echeverría, estaba marcado para diciembre. No era apenas unión de dos personas, sino alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas de la región. Don Martín poseía tierras aún mayores que las de Federico, además de conexiones políticas importantes en Buenos Aires, y el casamiento garantizaría que los Villalba continuaran prósperos por generaciones. Carmen era muchacha bonita y educada de 20 años, que había pasado 2 años en un colegio interno en Buenos Aires. Tenía buenos modales, educación refinada, sabía bordar, tocar guitarra y piano, hablar un poco de francés e inglés. Sería esposa perfecta para Tomás, complementando su educación con gracia femenina y conexiones sociales que abrirían puertas para la carrera política que el joven soñaba seguir. Fue en una mañana calurosa de julio, cuando el invierno seco de la región dejaba el cielo de un azul cristalino y el aire fino, que Federico decidió ir al mercado de esclavos en Salta. La idea surgió durante una cena con Tomás, cuando conversaban sobre los preparativos para el casamiento y la nueva casa que el hijo estaba construyendo en las tierras adyacentes, en un terreno elevado con vista a los valles y las montañas distantes. La casa sería grande, siguiendo el estilo colonial tradicional, con patio interno, 8 habitaciones, amplios corredores con arcos, jardines espaciosos donde Carmen podría cultivar rosas y jazmines. «Vas a necesitar ayuda doméstica, hijo», había dicho Federico, sirviéndose más vino tinto de la propia vinícola.
Carmen no puede cuidar de todo sola, especialmente cuando los hijos empiecen a venir. Déjame cuidar de eso. Será mi regalo de casamiento para ustedes. Tomás había protestado, como era su costumbre, cuando el asunto involucraba la esclavitud. Padre, ¿sabes cómo pienso sobre eso? La esclavitud es una institución cruel e injusta. En Buenos Aires, conocí estancieros que están empezando a usar trabajo asalariado de inmigrantes italianos y españoles. Los resultados son excelentes y moralmente es el camino correcto. Federico había desestimado las preocupaciones con un gesto de mano, acostumbrado a los discursos progresistas del hijo. Sé práctico, Tomás. Hasta que tus ideas reformistas se vuelvan realidad, necesitarás ayuda. Y quiero darte eso. Es mi deber como padre garantizar que empieces tu vida de casado con todas las condiciones necesarias. El viaje hasta Salta llevó 2 días de jornada por caminos de tierra que serpenteaban por las colinas áridas y valles verdes. Federico viajó acompañado de 2 capataces y de Simón, un hombre que trascendía la simple designación de empleado. Simón tenía cerca de 65 años, cabellos completamente blancos, rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de sufrimiento y superación. Era un liberto que trabajaba para Federico hacía 25 años, desde que el estanciero lo comprara de un hacendado cruel de la provincia de Jujuy, conocido por su brutalidad legendaria. Simón aún cargaba en el cuerpo las marcas de aquel tiempo sombrío, cicatrices en la espalda que testimoniaban azotes brutales, una oreja parcialmente cortada como castigo por una supuesta insolencia, dedos torcidos que nunca fueron tratados adecuadamente después de ser quebrados deliberadamente. Pero cargaba también algo más precioso, dignidad inquebrantable y sabiduría que venía de haber sobrevivido a lo que pocos sobrevivían con el alma intacta. Federico había liberado a Simón 3 años después de comprarlo, en una decisión que sorprendió a todos en la región. Un hombre que trabaja libre trabaja mejor, explicó en la época. Simón podría haberse ido, comenzado vida nueva en otro lugar, tal vez vuelto a su tierra natal en el Alto Perú, pero eligió quedarse. Esta hacienda es mi hogar ahora, patrón, había dicho con aquella dignidad que nunca perdió, y el señor es más que patrón, es amigo. De hecho, Simón se había vuelto consejero silencioso, confidente, amigo que conocía a Federico mejor que cualquier otra persona viva. Durante el viaje, mientras los caballos trotaban por los caminos polvorientos, bordeados por cactus y algarrobos retorcidos, de donde venían cantos de pájaros y el zumbido constante de las chicharras, Federico pensaba en el hijo, en los cambios que vendrían con el casamiento, y en una sensación extraña que a veces lo acometía. Era un vacío, una soledad que parecía crecer con los años, a pesar de estar rodeado por cientos de personas en la hacienda. Especialmente de noche, cuando estaba solo en su habitación demasiado amplia, mirando el retrato de Isabel que permanecía colgado en la pared sobre la cómoda de madera oscura. El retrato mostraba una mujer joven de 22 años, cabellos oscuros presos en un peinado elaborado, ojos dulces y sonrisa gentil que parecía iluminar la tela. A veces, en las noches muy solitarias, Federico conversaba con aquella imagen, contaba sobre el día, sobre Tomás y sus ideas modernas, sobre las cosechas de caña y tabaco, sobre preocupaciones con el clima que podía ser cruel en aquella región de extremos. Sabía que era tontería, que estaba hablando con tinta y tela, pero aquello le traía algún consuelo, una ilusión de que Isabel aún estaba allí de alguna forma, escuchando, compartiendo su vida, aprobando o desaprobando sus decisiones con aquella sonrisa eternamente gentil. El mercado de esclavos de Salta funcionaba en una plaza amplia en el centro de la ciudad colonial, cercada por construcciones antiguas de adobe y piedra que testimoniaban siglos de historia española. La plaza era dominada por una catedral barroca imponente, con torres que se erguían contra el cielo azul profundo, y era allí, irónicamente a la sombra de la casa de Dios, que seres humanos eran comprados y vendidos como ganado. Hombres, mujeres y niños negros y mestizos quedaban expuestos en filas, encadenados unos a otros, algunos venidos del Alto Perú, otros traídos a través de rutas clandestinas desde Brasil. Sus cuerpos delgados testimoniaban meses de viaje inhumano
o años de trabajo brutal en otras haciendas. El olor era insoportable. Sudor, orina, heces, miedo. Era un olor que entraba por las narices y parecía pegarse a la piel, a la ropa, al alma. Niños lloraban aferrados a las madres que intentaban consolarlos con palabras susurradas en español, mezclado con lenguas africanas y quechuas que pocos entendían. Hombres fuertes eran obligados por los comerciantes a demostrar su fuerza, levantando pesos o abriendo la boca para mostrar los dientes, mientras compradores examinaban como si eligieran caballos para sus tropillas. Federico caminaba entre ellos con la experiencia de quien ya había hecho aquello decenas de veces a lo largo de su vida. Evaluaba con mirada técnica y fría la condición física de cada uno, la salud de los dientes que indicaba edad y nutrición, la fuerza en brazos y piernas, señales de enfermedades o heridas que pudieran afectar la capacidad de trabajo. Era un proceso mecánico, desprovisto de emoción, algo que había aprendido a hacer sin pensar mucho sobre el significado humano de aquello. Era simplemente así como funcionaba el mundo, pensaba, repitiendo para sí mismo la justificación que tantos usaban. Simón seguía algunos pasos atrás en silencio absoluto, pero Federico percibía su incomodidad. El viejo liberto nunca se acostumbró a estar en aquel lugar. Las memorias eran demasiado fuertes, demasiado viscerales. Cada vez que venían al mercado, Simón quedaba más quieto que lo normal, sus ojos distantes como si estuviera viendo fantasmas del pasado que solo él podía ver, oyendo gritos que solo él podía oír. Fue en el rincón más alejado de la plaza, bajo la sombra generosa de un algarrobo centenario, cuyos brazos se extendían creando un dosel verde grisáceo, que Federico la vio por primera vez. Y en aquel momento, algo fundamental cambió en su vida, aunque él aún no lo supiera, aunque intentara negar con todas sus fuerzas en las semanas que vendrían. Ella estaba sentada en el suelo de tierra batida, espalda apoyada contra el tronco nudoso del árbol. Era una joven de piel morena, mestiza, de belleza extraordinaria que hacía que los hombres pararan y miraran dos veces. Su piel tenía tono de canela, brillando suavemente bajo los rayos de sol que penetraban por las hojas. Sus ojos eran grandes y expresivos, almendrados, de color miel oscuro con una profundidad que parecía guardar océanos de historias no contadas, generaciones de sufrimiento y resistencia. Los rasgos del rostro eran delicados, casi aristocráticos, revelando mezcla de sangre indígena, africana y tal vez europea. Nariz fina y recta, labios llenos pero bien diseñados, pómulos altos, frente alta y lisa. Su cabello era largo, negro y levemente ondulado, cayendo en cascada sobre los hombros, parcialmente preso con un paño de algodón simple. No tenía más de 22 años, tal vez hasta menos, pero había algo en su postura que sugería madurez más allá de la edad. Diferente de los otros esclavos que había visto, cuyos ojos estaban vacíos de esperanza, apagados por la resignación y por el sufrimiento acumulado, los ojos de esta muchacha contenían llama. No era rabia o desafío abierto. Eso habría sido rápidamente golpeado fuera de ella por los comerciantes. Era algo más sutil y más poderoso, dignidad, una negativa silenciosa a dejar que su humanidad fuera completamente aplastada por las cadenas que prendían sus delicadas muñecas. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, eran sorprendentemente delicadas, con dedos largos y elegantes que sugerían capacidad para trabajos finos. Ella usaba un vestido simple de algodón descolorido, remendado en varios lugares con retazos de colores diferentes, pero estaba limpio. Alguien se había dado el trabajo de lavarlo, de mantener alguna apariencia de dignidad incluso en aquellas circunstancias degradantes. Probablemente ella misma, pensó Federico, reconociendo en aquel pequeño detalle una fuerza de carácter que lo intrigó profundamente. Don Federico se detuvo frente a ella, inexplicablemente atraído por algo que no conseguía nombrar. La muchacha alzó los ojos lentamente y lo encaró directamente, y en aquel momento, cuando sus miradas se encontraron por primera vez, Federico sintió algo que no sentía hacía 14 años. Fue como si un rayo lo atravesara desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies. Su corazón,
que latía en el ritmo monótono y constante de un hombre de mediana edad, acostumbrado a la rutina, aceleró súbitamente como si hubiera vuelto a tener 20 años. Sus manos, normalmente tan firmes y controladas, capaces de domar potros salvajes, temblaron levemente. Su boca quedó seca como el valle en plena sequía de invierno. No era apenas atracción física, aunque ella fuera innegablemente bella de una manera que hacía su sangre hervir. Era algo más profundo, más perturbador. En aquella mirada intensa, Federico no vio una esclava, no vio propiedad a ser evaluada y comprada como haría con una vaca o un caballo. Vio una persona, una mujer, un ser humano con pensamientos, sueños, miedos, esperanzas. Vio a alguien que en otras circunstancias, en otro tiempo y lugar, en otro mundo más justo, podría haber sido, ¿qué? ¿Amiga? ¿Compañera? ¿Algo más? El pensamiento lo asustó profundamente, sacudiendo las fundaciones de todo lo que creía sobre sí mismo. Parpadeó varias veces intentando romper el encantamiento, pero no consiguió desviar los ojos. Ella tampoco desviaba los suyos. No era desafío. Ella sabía muy bien que desafiar a un señor blanco podría costarle azotes o cosa peor, mucho peor. Era algo diferente. Era un reconocimiento mutuo de humanidad que trascendía las barreras sociales brutales de aquel momento y lugar. Un reconocimiento que hablaba de algo antiguo y universal que existía antes de que las leyes de los hombres crearan abismos artificiales entre las personas. Simón, observando desde algunos metros de distancia, con sus ojos que veían demasiado, frunció el ceño preocupado. Conocía aquella mirada en el rostro del patrón, aunque nunca la hubiera visto dirigida a una esclava. Era la mirada de un hombre que acababa de sentir algo despertar dentro de sí, algo que estaba dormido hacía mucho tiempo, algo peligroso. Fue entonces que el comerciante don Julio Medrano se aproximó con pasos rápidos, sonrisa ancha en el rostro gordo y enrojecido por el sol y el alcohol. Julio era bien conocido en el circuito de mercados de esclavos, entre Buenos Aires, Tucumán, Salta y hasta el Alto Perú. Era hombre bajo y obeso, con bigotes retorcidos que intentaban darle aire de sofisticación, pero fallaban miserablemente. Vestía ropas caras pero mal ajustadas que apretaban su barriga protuberante y olía a aguardiente barata y tabaco de mala calidad. Sus ojos pequeños y astutos, casi perdidos entre los pliegues de grasa del rostro, brillaron al reconocer a don Federico Villalba, un cliente rico, un buen negocio en potencia que podría rendir lucro sustancial. «Don Federico», exclamó Julio efusivamente, frotando las manos gordas, en un gesto que recordaba a una mosca frotando las patas. «Qué honor tenerlo nuevamente en mi humilde establecimiento. Veo que tuvo buen ojo, como siempre. Esa muchacha allí es realmente especial, una verdadera joya rara. No es todos los días que se encuentra pieza así». Federico se forzó a asumir expresión neutra, la máscara de comerciante experimentado que había aprendido a usar a lo largo de los años. No quería que Julio percibiera cuánto estaba interesado. Eso aumentaría el precio astronómicamente, y Federico, a pesar de su riqueza, no era hombre de desperdiciar dinero. «Ya hábleme sobre ella», dijo en tono casual, como si estuviera apenas moderadamente curioso examinando una mercadería entre muchas otras. Julio prácticamente se frotó de satisfacción, reconociendo el interés a pesar del intento de disfraz. «Ah, don Federico, esta es diferente de todo lo que ya pasó por mis manos en 20 años de negocios. Llegó hace 3 meses de Tucumán. Fue esclava de doña Elvira Sandoval, viuda de familia muy fina, una de las más antiguas de la provincia. La señora la crió desde pequeña. Compró a la niña cuando tenía apenas 5 años, de una india que necesitaba dinero para alimentar otros hijos. Y aquí está la parte interesante, don Federico». Julio hizo una pausa dramática, saboreando la atención que tenía. Doña Elvira no tenía hijos propios, entonces trató a esta aquí casi como hija adoptiva. La educó junto con las sobrinas que vivían con ella. Sabe leer y escribir perfectamente, tanto en español como en quechua. Escribe una letra linda, elegante. Dicen que parece trabajo de escribano profesional. Sabe hacer cuentas complejas. Habla francés fluidamente. Toca piano y guitarra como pocos que ya vi. Borda con perfección.
Cocina platos refinados de la cocina española y criolla. Es como tener una dama de la sociedad, solo que obediente y trabajadora. Él rió de su propia broma cruel, revelando dientes amarillentos y algunos faltando. ¿Y por qué está a la venta?, preguntó Federico, manteniendo el tono casual a pesar de la furia que empezaba a crecer dentro de él al oír a Julio hablar de la muchacha como si fuera objeto decorativo o animal de estimación bien entrenado. «Ah, qué tragedia, don Federico», dijo Julio con falsa compasión que no engañaba a nadie. «Doña Elvira murió de tuberculosis hace 7 meses. Los sobrinos herederos son unos desalmados que solo querían dinero rápido para pagar deudas de juego. Vendieron todo, la casa, los muebles, las joyas de la familia, todos los esclavos. Esta aquí fue evaluada en mucho por la educación excepcional, pero los idiotas querían dinero rápido, entonces me vendieron por menos de lo que valía. Mi suerte ahora puede ser lucro del señor». «¿Cómo se llama?», preguntó Federico mirando directamente a la muchacha, ignorando a Julio por primera vez. «Lucía», respondió Julio, nombre cristiano que doña Elvira le dio cuando la bautizó. La madre era india diaguita. Dicen que descendía de caciques antiguos de la región. La madre trabajaba como curandera, una de las mejores, según cuentan. Conocía todas las hierbas medicinales de las montañas, pero murió de enfermedad hace años, cuando ésta aquí tenía apenas 12 años. Lucía quedó sola con doña Elvira desde entonces, tratada más como dama de compañía que como esclava. Lucía. El nombre resonó en la mente de Federico como melodía antigua, como aquellas canciones folclóricas que los peones cantaban de noche alrededor de las fogatas. Era nombre de luz, nombre que combinaba perfectamente con aquellos ojos que se negaban a apagarse incluso en las circunstancias más sombrías. Federico no conseguía desviar los ojos de ella. Lucía también lo observaba con intensidad que él sentía físicamente, y por primera vez vio un leve rubor colorear sus mejillas de canela. ¿Será que ella también había sentido algo en aquella primera mirada? ¿Era posible? ¿Sería locura pensar que aquel momento había sido significativo para ella también, que no era apenas él siendo un viejo tonto enamorándose como un muchacho? ¿Cuánto quiere por ella?, preguntó Federico, e inmediatamente se arrepintió de la pregunta directa. Debería haber fingido más desinterés, examinado otros esclavos primero, creado duda en la mente de Julio sobre su verdadero interés, regateado más. Pero las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas, cargadas de una urgencia que sorprendió hasta a él mismo. Los ojos pequeños de Julio brillaron como los de un predador que acababa de olfatear presa herida. Tenía un comprador desesperado en las manos y sabía exactamente cómo explotar eso, cómo exprimir hasta el último peso de la situación. «Ah, don Federico», dijo lentamente, arrastrando las palabras, saboreando cada sílaba. «Para una pieza tan refinada, tan educada, tan especial como esta, no puedo aceptar menos de 800 pesos. Es precio justo considerando todas las habilidades excepcionales». Era un precio absurdo, exorbitante, casi 3 veces el valor normal de un esclavo fuerte y saludable para trabajo en los campos. Federico, normalmente un negociante astuto que regateaba cada centavo, que pasaba horas regateando hasta conseguir el mejor precio posible, casi aceptó de inmediato. Su mano ya iba al bolsillo interno del poncho, donde guardaba una letra de crédito del Banco de Salta. Fue Simón quien lo salvó. El viejo liberto, percibiendo que el patrón estaba completamente fuera de sí, dio un paso al frente y tocó levemente el brazo de Federico, un gesto íntimo que pocos esclavos osarían hacer con su señor. «Patrón», murmuró bajito, apenas alto suficiente para que Federico oyera. «Eso es mucho, mucho más que lo normal. Déjeme negociar por usted. Vaya a mirar los otros, tome un poco de agua, vuelva después con la cabeza fría». El toque y las palabras de Simón fueron como agua fría en el rostro. Federico parpadeó varias veces, forzándose a volver a la realidad, a recuperar el control que casi había perdido completamente. Asintió brevemente, agradecido por la intervención. «Tú negocias», dijo en voz baja pero firme. Después se volvió hacia Julio con expresión más controlada, la máscara de negociante experimentado volviendo a su lugar. «Mi amigo aquí va a discutir el precio. Necesito verificar otros que tiene disponibles. Tengo interés en adquirir más trabajadores para la cosecha.
Se alejó algunos pasos, caminando sin rumbo definido entre las otras filas de esclavos, pero sus pensamientos permanecían completamente con Lucía. Conseguía oír detrás de sí la voz de Simón negociando en tono firme pero respetuoso y Julio reclamando, defendiendo su precio absurdo con argumentos cada vez más elaborados. «Vea las cicatrices en las muñecas, señor», decía Simón con autoridad de quien conocía bien aquel mercado. «Muestra que fue maltratada durante el transporte de Tucumán hasta aquí, y está delgada, muy delgada. Va a necesitar meses de buena alimentación antes de poder trabajar adecuadamente. Y en cuanto a saber leer y tocar piano, bien, ¿de qué sirve eso en una hacienda de caña y tabaco? No podemos comer letras o música. 300 pesos, no más que eso». «300», explotó Julio, su voz subiendo una octava. «Me está robando, viejo. Esta muchacha vale oro, vale más que oro. 700 pesos, y mire que estoy siendo generoso porque respeto a don Federico». La negociación continuó por casi una hora, yendo y viniendo como danza antigua, cada uno cediendo un poco, regateando con argumentos cada vez más creativos, luchando por cada peso. Federico quedó allí cerca, fingiendo examinar otros esclavos, haciendo preguntas mecánicas a los vendedores, pero sin ver nada realmente. Su corazón continuaba acelerado, de manera que lo preocupaba. Sus manos continuaban temblando levemente. ¿Qué le estaba pasando? Se sentía como si hubiera vuelto a ser un muchacho de 20 años, viendo a Isabel por primera vez en aquel baile en casa de los Gutiérrez, cuando el mundo entero pareció detenerse y solo ella existía. Finalmente oyó a Simón llamarlo con aquella voz respetuosa, pero firme que usaba cuando tenía algo importante que decir. «Patrón, llegamos a un acuerdo. 450 pesos. Aún era muy alto, casi el doble del precio normal, pero Federico no se importó ni un poco. Habría pagado los 800 que Julio pedía inicialmente. Habría pagado el doble si fuera necesario, y esa percepción lo asustó profundamente, sacudiendo aún más sus certezas sobre sí mismo. «Acepto», dijo simplemente, su voz más ronca que lo normal. Los papeles fueron firmados allí mismo, en una mesa tosca que Julio mantenía bajo una tienda remendada. Federico firmó con su letra firme y elegante, después contó monedas de plata que tintinearon alegremente al caer en la bolsa gorda de Julio. El comerciante verificó cada moneda cuidadosamente, mordiendo algunas para verificar si eran legítimas. Después sonrió satisfecho, mostrando sus dientes malos. Placer hacer negocios con el señor don Federico, siempre un caballero verdadero. Se volvió y gritó a un asistente delgado y sucio: «Quite las cadenas de la mercadería de don Villalba». Un hombre vino corriendo con llaves herrumbradas, se arrodilló frente a Lucía y comenzó a trabajar en las cerraduras de las cadenas que prendían sus delicadas muñecas. Las esposas eran viejas y demasiado apretadas, claramente no ajustadas al tamaño de ella, y Federico vio a Lucía hacer mueca de dolor cuando finalmente fueron removidas. Sus muñecas estaban marcadas por heridas abiertas, donde el metal había rozado por días o semanas. Algunas heridas supuraban levemente, otras ya estaban empezando a crear costras gruesas de sangre seca. La piel alrededor estaba hinchada y enrojecida, claramente infectada en algunos puntos. Lucía frotó las muñecas cuidadosamente, intentando esconder el dolor, pero no consiguiendo completamente. Federico sintió ola de rabia contra Julio, contra el sistema entero que permitía tal trato, contra sí mismo por ser parte de aquel sistema, pero no dijo nada. ¿Qué podría decir? Acababa de comprar una persona como si comprara una vaca o un caballo. Simón, siempre atento a las necesidades de los otros, trajo cantimplora de agua y paño limpio de su bolsa de cuero. Los ofreció a Lucía con gentileza paternal. Ella lo miró con sorpresa evidente. No era común que alguien mostrara tal gentileza a esclavos en el mercado, especialmente otro hombre de piel oscura. Después aceptó con pequeño gesto de cabeza y un susurro de agradecimiento. Bebió ávidamente, el agua fresca escurriendo por las esquinas de su boca reseca. Después mojó el paño y limpió cuidadosamente el rostro cubierto de polvo del viaje y las muñecas heridas, haciendo pequeñas muecas involuntarias de dolor cuando tocaba las heridas abiertas. «Vamos», dijo Federico,
su voz más áspera de lo que pretendía, intentando disfrazar la emoción que amenazaba desbordar. Tenemos largo viaje por delante. El viaje de vuelta a la hacienda fue completamente diferente de la ida. Lucía viajaba en una carreta separada, sentada entre sacos de víveres, herramientas y otros suministros que Federico había comprado en la ciudad. Pero a pesar de estar físicamente separado de ella, Federico no conseguía dejar de pensar en ella. No conseguía sacar aquellos ojos de miel de su mente. Cada 15 o 20 minutos encontraba excusa para mirar hacia atrás, verificando si estaba todo bien con la carreta, si no había problemas con una rueda, si el caballo que la tiraba no estaba demasiado cansado, si el sol no estaba muy fuerte. Y cada vez que miraba, veía a Lucía sentada erguida, a pesar de la incomodidad obvio del asiento duro balanceándose por los caminos irregulares. Ella miraba el paisaje que pasaba con atención intensa, como si estuviera memorizando cada detalle. Las montañas de Salta cubiertas por vegetación escasa y cactus, los arroyos que serpenteaban por los valles cantando sobre piedras lisas, los pequeños pueblos con sus iglesias coloniales blancas, alzándose contra el cielo azul profundo, las haciendas esparcidas aquí y allá con sus casas grandes imponentes. Todo parecía nuevo para ella, aunque ya hubiera hecho aquel viaje antes en la dirección opuesta. Pero de aquella primera vez había sido en condiciones terribles, probablemente encadenada y amontonada con otros esclavos en una carreta cerrada, sin oportunidad de realmente ver la tierra para donde estaba siendo llevada. Ahora miraba todo con ojos atentos e inteligentes, grabando cada imagen, como si supiera que eso sería importante de alguna forma. Durante una parada para descanso próximo a un arroyo, donde los caballos podían beber y todos podían estirar las piernas, Simón se aproximó a Federico. Los dos caminaron a la orilla del agua, los capataces cuidando de los animales. Simón masticaba un pedazo de caña que había conseguido de un vendedor ambulante, pensativo y claramente preocupado. «Patrón, ¿puedo hablar francamente?», comenzó su voz cuidadosa, eligiendo las palabras con el cuidado de quien sabe que está pisando terreno peligroso. Federico sabía lo que venía. Conocía a Simón demasiado bien para no reconocer aquel tono de voz. «Siempre puedes, Simón. Sabes eso. Nuestra amistad fue construida sobre honestidad. Aquella muchacha, la Lucía». Simón hizo pausa, eligiendo las palabras aún más cuidadosamente. «Vi cómo la miró en el mercado. Conozco al señor hace 25 años, patrón. Vi al señor feliz con doña Isabel, lo vi sufrir cuando ella partió, lo vi volverse hombre de piedra después. Sé distinguir cuando está haciendo negocio y cuando está sintiendo algo más profundo. Aquello en el mercado no fue negocio normal. Aquella no fue mirada de hombre evaluando mercadería. Fue mirada de hombre que vio algo que tocó su alma». Federico abrió la boca para negar, para inventar alguna excusa razonable, pero las palabras murieron en su garganta antes incluso de nacer. Simón era demasiado amigo, lo conocía demasiado bien para creer mentiras obvias. Suspiró pesadamente, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. «No sé qué pasó, Simón. Honestamente no sé. Fue como si algo dentro de mí despertara después de años durmiendo. Desde Isabel nunca sentí...». Paró, incapaz de continuar, las palabras negándose a salir. Simón colocó la mano en el hombro del amigo en un gesto de consuelo y comprensión. «Yo entiendo, patrón. Entiendo más de lo que el señor imagina. El corazón es así. No pide permiso, no sigue reglas, no respeta convenciones o leyes, pero necesito decirle algo, incluso corriendo riesgo de molestarlo. Ese camino que está empezando a recorrer solo lleva a dolor para el señor, para ella, para todos los involucrados. Ya vi eso antes en otras haciendas». «¿Crees que no lo sé?», rebatió Federico, frustración y confusión creciendo en su voz. «¿Crees que no entiendo las imposibilidades? Ella es esclava, Simón, mestiza, sin nombre, sin familia, sin nada. Yo soy don Federico Villalba, estanciero respetado, viudo de familia antigua. Hay un abismo entre nosotros que ni siquiera toda el agua de este río podría rellenar. Las montañas podrían moverse antes de que ese abismo desapareciera». «Entonces, ¿por qué la compró?», preguntó Simón suavemente, su voz sin juicio, apenas curiosidad genuina. «El señor tiene decenas de esclavas en la hacienda
que podrían servir a don Tomás y doña Carmen. ¿Por qué esta? ¿Por qué ella específicamente? Federico no tenía respuesta honesta que pudiera dar, ni para Simón ni para sí mismo. Quedaron allí en silencio por algunos minutos largos, oyendo apenas el sonido del agua corriente y cantos distantes de pájaros que hacían nidos en los algarrobos. Finalmente, Simón habló nuevamente. El corazón es peligroso, patrón, especialmente cuando no respeta las leyes de los hombres. Y esas leyes, esas malditas leyes hechas por hombres que se creen dioses, son especialmente crueles con amores imposibles. Ya vi eso antes. En otras haciendas donde trabajé antes de que el Señor me liberara, vi señores que se enamoraron de esclavas. Nunca termina bien, patrón, nunca. ¿Cómo termina?, preguntó Federico, aunque no tenía certeza si realmente quería saber la respuesta. A veces el Señor se cansa, abandona a la muchacha después de usarla, y ella queda marcada para siempre, ni esclava ni libre, apenas un objeto quebrado. Otras veces la familia descubre y hay escándalo terrible. Vi muchacha ser vendida para lejos para acabar con la relación, separada de todo lo que conocía. Vi señor perder todo por causa de obsesión que la familia consideraba enfermiza. Y vi también pocas veces amor verdadero que no podía existir pero existía, destruyendo a todos los involucrados lentamente, como veneno. Solo una vez vi terminar diferente. Vi amor vencer las barreras, pero costó todo. El señor tuvo que dejar todo atrás. Familia, propiedades, nombre, respeto. Huyó con la muchacha para Chile. Dicen que fueron felices allá, empezando de cero, pero pagaron precio altísimo. Perdieron todo. Federico absorbió las palabras en silencio pesado, cada una de ellas cayendo como piedra en su corazón. Sabía que Simón tenía razón sobre todo. Sabía que debería sofocar aquella atracción inmediatamente, antes de que creciera y se transformara en algo incontrolable, antes de que destruyera todo. Pero cuando volvió a su montura y miró una vez más hacia atrás, viendo a Lucía sentada en la carreta con el viento jugando con sus cabellos negros, su corazón dio aquel salto familiar y supo con certeza terrible que ya era demasiado tarde. Algo había sido plantado y estaba creciendo demasiado rápido para ser arrancado sin destruir todo alrededor. Cuando finalmente llegaron a la hacienda La Esperanza, al caer de la noche, el sol se ponía detrás de las montañas distantes, pintando el cielo en tonos de naranja intenso, rosa y púrpura profundo que solo aquella región conseguía producir. La hacienda estaba en plena actividad de fin de tarde. Esclavos volvían de los campos de caña en grupos, herramientas en los hombros, cantando canciones melancólicas en español mezclado con quechua. Humo subía de las chimeneas de las habitaciones de los esclavos, donde fogones preparaban cena simple. Niños corrían y jugaban en el patio amplio, sus risas resonando en la tarde tibia, ajenos a las complejidades del mundo de los adultos. La casa grande se erguía imponente en la cima de una colina suave, cercada por jardines y árboles. Era construcción típica colonial de un piso, pero amplia y elegante. Paredes encaladas de blanco, que brillaban en la luz dorada del atardecer, ventanas con rejas de hierro forjado pintadas de verde oscuro, techo de tejas rojas, corredores amplios con arcos sostenidos por columnas robustas de piedra. Jardines bien cuidados cercaban la casa, con rosales, jazmines y bugambillas perfumando el aire de la noche que llegaba. Federico dio órdenes inicialmente para que llevaran a Lucía a las habitaciones colectivas de los esclavos, conforme había planeado originalmente. Pero entonces, en una decisión súbita que sorprendió a todos y que él mismo no conseguía explicar racionalmente, cambió de idea abruptamente. «No», dijo de repente, «la casa pequeña en el fondo. Preparen allá para ella». Era construcción simple de adobe, que antiguamente servía para guardar herramientas y equipos agrícolas, pero estaba vacía hacía años desde que construyeron un galpón mayor. Tenía una habitación separada, pequeña cocina con fogón a leña, hasta una ventana que daba a un jardín silvestre de flores nativas que nadie cuidaba pero que continuaba creciendo con vida propia, bañado por el arroyo que corría allí cerca. «Dominga», llamó. La vieja esclava que cuidaba de la casa grande desde tiempos inmemoriales apareció en la puerta, secando las manos en un delantal manchado de harina. Dominga tenía casi 65 años.
cabellos completamente blancos, siempre presos, en un moño apretado, rostro marcado por arrugas profundas que contaban historia de toda una vida de trabajo duro y sufrimiento silencioso. Era mujer de poquísimas palabras, pero gran sabiduría práctica, respetada por todos en la hacienda como una matriarca silenciosa que veía todo y juzgaba poco. «Prepare un lugar decente en aquella casa del fondo», ordenó Federico, su voz más autoritaria que lo normal, como si anticipara cuestionamientos. «Quiero la cama limpia con colchón de paja nueva, no aquella paja vieja llena de bichos. Cobijas de lana buena, almohadas con plumas de ganso, no aquellos sacos viejos llenos de trapos, palangana grande para lavarse, jabón de verdad, no aquella soda cáustica, toallas limpias y suaves. Y lleve comida, Dominga. Buena comida, ¿oyó bien? Guiso de carne, arroz blanco, frijoles bien condimentados, verduras frescas de la huerta, pan fresco, no las sobras de la mañana. Y vino. Traiga una botella del vino bueno también, de aquel que guardamos para ocasiones especiales». Dominga abrió grandes los ojos, sorpresa evidente en su rostro normalmente impasible. Vino para una esclava, habitación preparada como si fuera para invitada importante de la familia, colchón nuevo, almohadas de plumas, comida que ni todos los esclavos juntos comían en un mes. Eso era absolutamente inédito, sin precedentes. Pero Dominga conocía a don Federico desde que era niño corriendo descalzo por el patio. Había sido ella quien cuidara de él cuando su madre murió en el parto de una hermana que no sobrevivió. Había sido ella quien tratara sus heridas cuando caía del caballo, quien oyera sus primeras confidencias sobre Isabel cuando tenía apenas 19 años. Conocía a don Federico mejor que cualquier persona viva, tal vez hasta mejor que Simón, y vio algo en sus ojos en aquel momento que la preocupó profundamente. Pero no cuestionó, jamás cuestionaría. «Sí, patrón», dijo simplemente, y fue a ejecutar las órdenes, no sin antes intercambiar mirada larga y significativa con Simón. Ambos veían claramente lo que estaba pasando, y ambos temían el desenlace inevitable. Aquella noche, después de garantizar personalmente que Lucía estaba instalada cómodamente, después de verificar 3 veces si Dominga había llevado todo lo que ordenara, inspeccionando cada detalle como si fuera cuestión de vida o muerte, Federico volvió a su habitación en la casa grande. Era aposento amplio dominado por cama grande de algarrobo tallado a mano, que había sido regalo de casamiento de sus padres décadas atrás. Las paredes eran blancas y decoradas con simplicidad elegante, excepto por el retrato de Isabel y un crucifijo antiguo de plata que había pertenecido a su abuela española. Se acostó en la cama que de repente parecía demasiado grande, pero no consiguió dormir. La luna estaba casi llena, lanzando luz plateada a través de las cortinas de encaje que Isabel había elegido personalmente en una tienda en Buenos Aires años atrás, en uno de los pocos viajes que hicieron juntos a la capital. La luz creaba patrones fantasmagóricos en las paredes, sombras danzantes que parecían ganar vida propia, como espíritus inquietos. Federico se levantó varias veces, fue hasta la ventana. Desde allí podía ver a lo lejos pequeña luz parpadeando en la ventana de la casa donde estaba Lucía. ¿Estaría ella despierta también? ¿En qué estaría pensando en este exacto momento? ¿Tendría miedo de estar en un lugar nuevo, rodeada por extraños que hablaban lenguas que tal vez no entendiera completamente? ¿Tendría esperanza de que la vida aquí fuera mejor que donde estaba antes? ¿O apenas resignación amarga de que nada nunca cambiaría realmente, que sería siempre propiedad de alguien? Miró el retrato de Isabel en la pared, iluminado por la luna. «Perdóname», susurró a la imagen congelada en el tiempo, a aquella sonrisa eternamente gentil. «No planeé esto, mi amor. No quería que pasara. Juré que tú serías la única, que mi corazón estaba enterrado contigo. Pero algo en mí despertó hoy, Isabel. Algo que pensé estaba muerto desde que partiste». La Isabel del retrato apenas sonreía su sonrisa eterna, serena e inmutable, guardando secretos que había llevado a la tumba hacía 14 años. Federico volvió a la cama, pero solo consiguió dormir cuando el cielo empezaba a aclarar con las primeras luces rosadas del amanecer, acompañadas por el canto de los gallos. En los días que siguieron, se estableció rutina extraña en la hacienda, una rutina que no pasó desapercibida por nadie.
Lucía fue puesta a trabajar en la casa grande bajo supervisión de Dominga. La vieja esclava, a pesar de sus reservas profundas sobre aquella situación toda, trataba a la muchacha con gentileza maternal inesperada que sorprendió a todos. Tal vez viera algo de sí misma en Lucía, una mujer intentando mantener dignidad en circunstancias imposibles, o tal vez apenas sentía pena de la muchacha que claramente estaba destinada a un camino difícil. Dominga le enseñó las rutinas específicas de la casa, le presentó a los otros esclavos domésticos, le mostró dónde estaba cada cosa, cómo le gustaba a don Federico que las cosas fueran hechas. Lucía absorbía todo rápidamente, probando que su educación excepcional no era exageración de Julio. No era apenas que supiera leer o tocar piano, era inteligente de manera profunda y natural. Captaba instrucciones a la primera vez, anticipaba necesidades antes de que fueran expresadas, ejecutaba tareas con eficiencia que bordeaba la perfección. Pero lo que más impresionaba a Dominga y los otros era algo intangible, la manera como Lucía se movía. Había gracia natural en cada gesto, como si estuviera ejecutando danza cuidadosamente coreografiada. Cuando doblaba sábanas, parecía estar creando origami complejo. Cuando arreglaba flores en los jarrones esparcidos por la casa, parecía estar componiendo pintura viva. Cuando servía café o mate, era como ceremonia sagrada, cada movimiento deliberado y bello. Y Federico observaba. No podía evitarlo, no importaba cuánto intentara. Creaba excusas cada vez más elaboradas para estar donde ella estuviera. De mañana temprano, pasaba por la sala de comedor exactamente cuando ella estaba poniendo la mesa para el desayuno, apenas para poder saludarla con un «buenos días», que ella respondía con voz baja y respetuosa, ojos bajos conforme lo esperado, pero no antes de que él captara vislumbre de aquellos ojos expresivos de miel que lo perseguían en los sueños. Por la tarde, encontraba razones aparentemente legítimas para estar en la biblioteca, cuando ella venía a limpiar u organizar los libros que acumulaban polvo hacía meses, años tal vez. De noche, se demoraba en la galería que cercaba la casa, fumando puros cubanos tras puros que ni le gustaban realmente, apenas para ver cuando la luz en la casa del fondo se encendía, sabiendo que ella estaba allá, tan cerca físicamente y al mismo tiempo tan infinitamente distante por las barreras que el mundo había colocado entre ellos. Dominga y Simón observaban con preocupación creciente que se transformaba en verdadera angustia. Cuchicheaban entre sí durante las noches, cuando dividían comida simple en la cocina grande, después de que todos ya se habían recogido a sus casas y habitaciones. «Esto va a terminar mal, Simón», decía Dominga, moviendo el guiso en el plato sin realmente comer, el apetito robado por la preocupación. «Muy mal. Ya vi señales así antes en otras casas donde trabajé cuando era joven. Don Federico se está enamorando como un muchacho y no va a resultar bien. Nunca resulta bien cuando el señor mira a la esclava de esa manera. El corazón no elige dónde posarse», respondía Simón filosóficamente, pero su voz cargaba peso de experiencia amarga y cicatrices invisibles. «Ya vi muchas cosas en estos 70 años de vida, Dominga. Vi amor florecer en lugares imposibles donde no debería existir, y siempre, siempre termina en tragedia. Es como plantar en el desierto y esperar cosecha abundante. Pero no podemos hacer nada, excepto estar aquí cuando todo se derrumbe, para juntar los pedazos que sobren. Mientras tanto, en los rincones oscuros de las habitaciones de los esclavos, otros también cuchicheaban mientras preparaban sus comidas simples o cuidaban de los hijos. Notaban cómo don Federico miraba a Lucía. Notaban el trato especial que ella recibía. Casa propia en vez de dormir amontonada con otras en la habitación colectiva, comida mejor que aparecía misteriosamente, ningún trabajo pesado en los campos bajo el sol inclemente. Algunos sentían envidia amarga, otros sentían pena profunda, sabiendo por experiencia o historias que la atención del señor raramente terminaba bien para la esclava. Una vieja llamada Juana, que trabajaba en la hacienda hacía más de 45 años y conocía todos los secretos e historias sombrías, reunió a algunas mujeres más jóvenes una noche mientras lavaban ropas en el arroyo y les contó historias de advertencia, historias de otras esclavas en otras haciendas
que habían atraído atención indeseada de señores. Algunas fueron usadas brutalmente y descartadas como trapos viejos, otras generaron hijos mestizos que nunca fueron reconocidos y vivieron vidas de tormento. Una, contó Juana en voz baja y asustada, fue asesinada por la esposa celosa del señor, envenenada lentamente. Cuando el señor Blanco mira a la muchacha con aquellos ojos, decía Juana balanceando la cabeza, sus trenzas blancas reflejando la luz de la luna, nada de bueno puede venir, absolutamente nada. O él usa y tira como siempre hacen, o se enamora de verdad, y ahí queda peor todavía, mucho peor, porque el mundo no lo permite, la sociedad no perdona, y al final es siempre la muchacha que paga el precio más alto. Pero Lucía, si oía esos cuchicheos y advertencias susurradas, no lo mostraba. Se mantenía reservada pero no hostil, ejecutaba sus tareas con perfección silenciosa, interactuaba con otros esclavos con cordialidad genuina, pero sin realmente aproximarse a nadie. Era como si estuviera en una burbuja invisible, presente físicamente, pero separada emocionalmente, protegiéndose tal vez. Fue en una tarde calurosa de agosto que algo cambió definitivamente, rompiendo la tensión que venía acumulándose. Federico estaba en su escritorio revisando libros de cuentas de la cosecha de caña, intentando concentrarse en los números que danzaban delante de sus ojos cansados, cuando oyó sonido que no oía hacía años, sonido que pensó nunca más oír en aquella casa. Música de piano era melodía triste y bella al mismo tiempo, notas fluyendo como agua sobre piedras lisas de arroyo, subiendo y bajando en patrones que tocaban algo profundo en el alma. Siguió el sonido como hombre hipnotizado, incapaz de resistir, hasta la sala de música, aposento que permanecía cerrado desde la muerte de Isabel, preservado como santuario. La puerta estaba entreabierta, luz del sol de la tarde entrando por las rendijas. A través de ella, vio a Lucía sentada al piano alemán que había sido orgullo de Isabel, sus manos delicadas moviéndose por las teclas de marfil con habilidad que robó el aliento de Federico completamente. Dominga debía haberle dado permiso para limpiar la sala después de tanto tiempo cerrada, y Lucía, viendo el instrumento cubierto por sábana blanca empolvada, no había resistido. Había removido la sábana cuidadosamente, como si descubriera tesoro antiguo. Había abierto la tapa con reverencia, y ahora sus manos, aquellas manos marcadas por cicatrices de cadenas pero tan elegantes, creaban música que parecía venir de otro mundo. La música que creaba no era pieza técnica destinada a impresionar con virtuosismo vacío, sino algo profundamente emocional que hablaba directamente al corazón. Hablaba de añoranza, de amor perdido, de sueños que nunca se realizarían, de libertad distante como estrellas en el cielo. Cada nota parecía cargar peso de toda una vida de sufrimiento acumulado, transformado en belleza pura a través de la alquimia del arte. Federico quedó allí parado en la puerta, completamente inmóvil como estatua, mal respirando, escuchando. Lágrimas corrieron por su rostro sin que percibiera o se importara. No eran lágrimas apenas por Isabel, aunque la sala traía memorias poderosas de ella tocando aquel mismo piano en tardes felices que parecían pertenecer a otra vida. Eran lágrimas por todo lo que había perdido en la vida, por todos los años de soledad autoimpuesta, por todo lo que nunca había tenido coraje de buscar, y eran lágrimas por la mujer al piano, por todo lo que ella representaba, belleza y tragedia entrelazadas de manera inseparable, amor imposible, sueños que no podían existir, pero existían igual. Cuando la música terminó, resonando aún en las paredes por algunos segundos, antes de disolverse en el silencio pesado, Lucía permaneció sentada con las manos sobre las teclas, inmóvil. No se movió, no volvió la cabeza, pero dijo en voz suave que mal se oía. Era la favorita de ella, ¿verdad? Federico se sobresaltó, el corazón acelerando aún más. ¿Cómo sabía ella que él estaba allí? ¿Cómo percibió su presencia sin mirar? Sentí, respondió Lucía simplemente, como si leyera sus pensamientos. Se volvió lentamente en la banqueta para mirarlo directamente, sus ojos húmedos también. Siempre sé cuando el Señor está cerca. Es como si el aire cambiara, como si todo quedara más intenso.
Fueron palabras simples pero cargadas de significado profundo que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente, pero que flotaba entre ellos como promesa o amenaza. Federico entró en la sala lentamente, aproximándose al piano con pasos vacilantes, rompiendo años de autoexilio de aquel espacio sagrado. Dominga le contó sobre mi esposa, dijo, más afirmación que pregunta. Sí, señor. Contó sobre doña Isabel, sobre cómo el Señor la amaba profundamente con devoción rara, sobre cómo nunca se recuperó de perderla, sobre cómo esta sala permaneció cerrada por 14 años, porque era doloroso de más entrar aquí, como mausoleo. Y aún así tocó, dijo Federico, y no había acusación en su voz, apenas curiosidad genuina mezclada con algo más. Lucía miró el piano, pasando los dedos levemente por las teclas de marfil, sin producir sonido. La música no pertenece a los muertos, señor. Pertenece a los vivos. Este instrumento lindo estaba aquí silencioso como tumba, cuando fue hecho para cantar, para traer alegría y belleza al mundo. Pensé que tal vez fuera hora de que este lugar volviera a vivir, a respirar nuevamente. Pensé que tal vez doña Isabel no gustaría de saber que algo que ella amaba estaba muriendo junto con ella, pudriéndose en silencio. Las palabras golpearon a Federico con fuerza de revelación divina. Ella tenía absolutamente razón. Isabel adoraba música, adoraba vida en todas sus formas, adoraba belleza. Odiaría saber que él había transformado esta sala en mausoleo mórbido, manteniendo todo congelado en el tiempo, como si preservar objetos pudiera preservar a la persona, como si la muerte pudiera ser negada a través de la negación de la vida. Tiene razón, dijo él suavemente, su voz ronca de emoción. Creo que ella estaría feliz de saber que alguien está haciendo este piano cantar nuevamente, que esta sala volvió a vivir. En aquel momento preciso, mirándose a los ojos en la luz dorada que entraba por las ventanas y pintaba todo en tonos cálidos, algo fundamental cambió entre ellos. Una barrera invisible pero poderosa comenzó a disolverse como sal en agua. No era apenas atracción física, aunque eso estuviera presente e intenso. Era reconocimiento más profundo de dos almas solitarias, encontrando eco una en la otra, reconociéndose mutuamente a través de todas las barreras que el mundo había colocado entre ellos. A partir de aquella tarde transformadora, una rutina secreta se estableció gradualmente. Todas las noches, tras las tareas del día terminar y la casa grande dormir, tras Tomás recogerse a su habitación o salir para visitar amigos o a Carmen, Federico y Lucía se encontraban en la biblioteca. No era planeado conscientemente al inicio. Pasaba naturalmente como si fuerzas invisibles los guiaran. Federico estaría allá leyendo documentos o libros y Lucía entraría para limpiar u organizar, o Lucía estaría allá y Federico vendría a verificar algo, y entonces quedaban, y empezaban a conversar. Primero eran conversas breves y cuidadosas, tanteando terreno desconocido, después fueron volviéndose más largas, más profundas, más íntimas. Leían poesías juntos, descubriendo pasiones compartidas. José Hernández y su Martín Fierro, que cantaba Las Pampas, poetas españoles antiguos, Byron traducido, Víctor Hugo en francés, que ambos hablaban fluidamente para sorpresa mutua. Discutían los versos, sus significados superficiales y profundos, las emociones que evocaban, las verdades que revelaban. Este verso aquí, decía Lucía en una noche apuntando a línea en libro de poesía gauchesca, su voz animada por la pasión intelectual. Cuando habla sobre el gaucho perseguido, no está apenas describiendo un hombre, está hablando sobre todos nosotros que no tenemos lugar en este mundo, todos que son casados simplemente por existir como son. Federico la miró con admiración creciente que iba más allá de lo físico. Nunca había pensado en eso de esa forma. Tiene percepción notable, Lucía. Educación excepcional. La poesía permite decir verdades que la prosa tiene miedo de decir, respondió Lucía, sus ojos brillando en la luz de las velas que iluminaban la biblioteca. El poeta puede criticar lo que no puede ser criticado, soñar lo que no puede ser soñado, amar lo que no puede ser amado. Las últimas palabras flotaron en el aire cargadas de significado no dicho, una confesión velada que ninguno de los dos estaba listo para hacer explícitamente. Los ojos se encontraron y permanecieron así por momento
que pareció eterno. Lentamente, muy lentamente, como naciente de agua brotando de la roca, las barreras continuaron disolviéndose. Lucía comenzó a hablar sobre su vida, capas descascarándose. Sobre su madre, curandera respetada incluso siendo indígena y pobre, que cantaba canciones en lengua diaguita que Lucía mal recordaba, pero que resonaban en su sangre como llamado ancestral. Sobre cómo la madre muriera cuando ella tenía 12 años, consumida por enfermedad que nadie consiguió curar a pesar de todo su conocimiento de hierbas. Tosía sangre por semanas hasta no tener más fuerza para respirar. Sostuve su mano cuando partió. Habló sobre doña Elvira, la viuda que la comprara pero tratara con gentileza incomún. Ella no tenía hijos propios. Creo que veía en mí la hija que nunca tuvo, la compañía que necesitaba en la soledad. Me educó, me enseñó todo. Pero aún así, incluso con todo el cariño genuino, yo siempre supe que no era hija, era propiedad. Cuando ella murió, fui vendida como silla o lustre. Aprendí que hasta el amor tiene límites cuando no eres libre. Habló sobre sus sueños de libertad que guardaba en el fondo del corazón como semillas enterradas, esperando primavera que tal vez nunca viniera. Sueños de ser dueña de sí misma, de caminar por las calles sin pertenecer a nadie, de elegir su propio destino. A veces sueño que tengo alas y vuelo sobre las montañas para lugares donde nadie me conoce, donde puedo simplemente ser Lucía, no la esclava de alguien. Y Federico, por su parte, se abrió de maneras que no hacía desde la muerte de Isabel. Habló sobre la soledad que lo consumía lentamente, sobre cómo había construido muros alrededor del corazón para protegerse del dolor, pero había acabado aislándose completamente. Me transformé en estatua, Lucía, funcional, dura, incapaz de sentir. Pensé que era fuerza, pero era cobardía. Habló sobre Isabel con honestidad que nunca había tenido coraje de tener antes. La amaba profundamente, eso es verdad, pero a veces me pregunto si no la transformé en santa después de que murió, en algo perfecto e inalcanzable. Tal vez sea injusto con su memoria. Ella era humana, tenía defectos como todos nosotros, pero la congelé en el tiempo como perfección imposible. ¿Ella te amaba?, preguntó Lucía suavemente. Sí, completamente. Éramos felices, tan felices, y cuando ella partió pensé que nunca más sentiría nada así. ¿Y ahora? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades peligrosas. Federico miró a Lucía, realmente miró, viendo no apenas su belleza física, sino su alma, que brillaba a través de aquellos ojos extraordinarios. Ahora siento algo que no debería sentir, algo imposible, algo que puede destruir todo. Yo también, susurró Lucía, y en aquellas 2 palabras estaba una confesión que cambiaba todo. Quedaron en silencio por largo tiempo, el peso de lo que acababa de ser dicho entre ellos. La biblioteca parecía menor, el aire más denso. Las velas temblaban creando sombras que danzaban en las paredes cubiertas de libros. «Esto es locura», dijo finalmente Federico, pero no se movió para lejos de ella. «Sí», concordó Lucía, «es locura completa, pero las cosas más verdaderas generalmente lo son». Fue Federico quien se movió primero, extendiendo la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quisiera. Lucía no retrocedió. Sus manos se tocaron, dedos entrelazándose, y fue como completar circuito eléctrico. La corriente que pasó entre ellos era palpable, física, innegable. «Dios me perdone», murmuró Federico, y la jaló hacia sí. El beso fue inevitable, inescapable, como 2 estrellas en ruta de colisión. Fue gentil inicialmente, exploratorio. Después se profundizó con toda la pasión acumulada de semanas de deseo reprimido. Lucía respondió con igual intensidad, sus manos subiendo a los cabellos plateados de él, jalándolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, ojos abiertos de par en par con lo que acababa de pasar. «Esto nos va a destruir», dijo Federico, pero sus manos aún sostenían el rostro de ella con ternura infinita. «Lo sé», respondió Lucía, «pero creo que ya estamos destruidos hace mucho tiempo, tú y yo. Tal vez sea hora de construir algo nuevo de las ruinas, incluso si dura apenas un momento». Y así comenzó amor imposible que todos temían.
amor que desafiaba todas las leyes escritas y no escritas de aquella sociedad rígida. Se encontraban todas las noches en la biblioteca, después también en la sala de música donde Lucía tocaba mientras Federico escuchaba con devoción. Conversaban sobre todo: filosofía, política, sueños, miedos, el pasado que los atormentaba, el futuro que no podían tener. Federico descubrió que Lucía tenía mente brillante, aguzada por años de lectura y observación. Ella cuestionaba sus certezas sobre el mundo, desafiaba sus suposiciones, obligándolo a pensar de maneras nuevas. No era apenas su belleza que lo atrapaba, era su inteligencia, su fuerza, su negativa a ser disminuida a pesar de todo. Y físicamente, el amor era arrollador. Se encontraban en la casa del fondo donde Lucía vivía, haciendo el amor con pasión desesperada de quien sabe que cada momento puede ser el último. Federico era cuidadoso, atento, tratándola no como propiedad, sino como preciosa y frágil, y Lucía se entregaba completamente, sin reservas, dándole todo lo que era y que tenía. Pero secretos así no pueden ser guardados para siempre, especialmente no en una hacienda donde todos conocían a todos y chismes se esparcían como fuego en pasto seco. Dominga y Simón sabían, claro, pero mantenían silencio leal. Otros esclavos comenzaron a sospechar por las miradas, por las ausencias de Federico tarde de la noche, por la luz que permanecía encendida en la casa del fondo. Comentarios susurrados se multiplicaban como semillas de diente de león en el viento. Y entonces, 3 meses después de que Lucía llegara a la hacienda, en una mañana fría de octubre, Tomás volvió inesperadamente temprano de un viaje a Buenos Aires. Había planeado quedarse una semana, pero había vuelto tras apenas 3 días. Llegó tarde de la noche, cansado del viaje largo, y fue directo a la biblioteca buscando al padre para contar novedades de la capital. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija, vio algo que congeló su sangre. Su padre, don Federico Villalba, el hombre de piedra que no demostraba emociones hacía años, estaba abrazado con Lucía, la esclava nueva. No era abrazo de señor con propiedad. Era abrazo de amantes, íntimo, tierno. Y mientras Tomás observaba paralizado, incapaz de moverse, vio a su padre besar a Lucía con pasión innegable. Tomás retrocedió silenciosamente, chocado hasta el núcleo de su ser. No por la hipocresía, conocía decenas de señores que mantenían relaciones con esclavas, pero aquello era diferente. La mirada en su padre no era de lujuria o poder, era de amor verdadero, profundo, del tipo que se lee en romances. Su padre, el viudo eterno, se había enamorado de una esclava. Durante días Tomás quedó en silencio, observando, procesando lo que había visto, sin saber qué hacer. Veía cómo el padre miraba a Lucía. Veía la felicidad que no veía hacía 14 años en el rostro de él, pero también veía el peligro. Veía cómo aquello podría explotar y destruir todo. Finalmente, no pudo más guardar. En una tarde, encontró al padre solo en el escritorio y cerró la puerta detrás de sí con decisión. «Padre, necesitamos conversar», dijo su voz seria. Federico miró al hijo, vio algo en sus ojos y supo inmediatamente. «¿Sabes? Los vi hace 4 días, en la biblioteca». No había juicio en la voz de Tomás, apenas preocupación. «Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes el peligro?» «Sí», dijo Federico simplemente. «Entiendo perfectamente. Y aún así, no puedo parar. Tomás, la amo. Dios me ayude. Pero amo a aquella mujer como nunca pensé que amaría a alguien nuevamente. Más de lo que amé hasta a tu madre, aunque duela admitir eso. Ella es esclava, padre», explotó Tomás. «Mestiza, sin nombre, sin familia. Si esto se vuelve público, serás destruido. La familia Echeverría cancelará mi casamiento con Carmen. Nuestros negocios sufrirán. Seremos parias sociales y piensa en ella. ¿Qué pasará con Lucía cuando la sociedad descubra?» «Lo sé», gritó Federico, golpeando la mano en la mesa con fuerza que hizo los papeles volar. «¿Crees que no pienso en eso todos los días? ¿Crees que no veo el abismo entre nosotros? Pero el corazón no obedece a la razón, hijo. Si obedeciera, ¿crees que yo habría permitido esto?» Tomás se aproximó, colocó la mano en el hombro del padre. «Entonces libérala, padre.
Dale la libertad, dinero para comenzar vida nueva lejos de aquí. Es lo correcto a hacer. Ya ofrecí, dijo Federico, voz quebrándose. Ofrecí libertad, dinero, pasaje para cualquier lugar que quisiera ir. Ella rehusó. Dijo que me ama también, que prefiere quedarse aquí como esclava a partir libre sin mí. ¿Cómo puedo mandarla en Bora a la fuerza? Quedaron en silencio, padre e hijo, ambos presos en dilema imposible. Fue Tomás quien habló primero. Entonces, cásense. Federico miró al hijo como si hubiera enloquecido. ¿Casar? Eso es imposible. Las leyes, la sociedad. Hay lugares donde es posible, dijo Tomás lentamente, la idea tomando forma. En Buenos Aires conocí personas, liberales, progresistas. Algunos hasta casaron con mulatas. Fue escándalo, pero sobrevivieron. O podrían ir más lejos. Chile, Uruguay, comenzar nuevamente donde nadie los conoce. ¿Me estás pidiendo que abandone todo? ¿Esta hacienda mi vida entera a ti? No estoy pidiendo nada. Estoy ofreciendo alternativa. Padre, por primera vez en 14 años, te vi feliz, verdaderamente vivo. ¿Valdría todo esto? ¿Sí o no? La pregunta quedó flotando en el aire como espada de Damocles. Federico no tenía respuesta inmediata. Todo lo que construyó, generaciones de trabajo de su familia, su nombre, su posición, contra la posibilidad de ser feliz con la mujer que amaba. Aquella noche, conversó con Lucía. Contó sobre la conversación con Tomás. Lucía oyó en silencio, lágrimas escurriendo silenciosamente. ¿Me dejarías ir en Bora?, preguntó ella. Si yo pidiera, ¿me liberarías y me darías dinero para comenzar nuevamente? Sí, dijo Federico sin hesitar. Tu felicidad vale más que la mía. Si quedarte es apenas por no tener opción, entonces no quiero que te quedes. ¿Y si me quedo porque te amo más de lo que amo la libertad? ¿Porque cada momento contigo vale años de vida sin ti? Entonces somos ambos tontos, dijo Federico, jalándola para abrazo desesperado. Tontos completos que van a pagar precio terrible por este amor imposible. Que paguemos entonces, murmuró Lucía contra su pecho. Pero al menos habremos tenido esto. Habremos conocido lo que pocos conocen. Los meses siguientes fueron los más felices y los más agoniantes de la vida de Federico. De día mantenían apariencias, Lucía cumpliendo sus funciones, Federico gerenciando la hacienda. De noche se encontraban y vivían en mundo propio donde las reglas no importaban. Tomás mantuvo el secreto, pero otros comenzaron a desconfiar más abiertamente. Comentarios maliciosos llegaban a los oídos de Federico a través de conocidos que venían a visitar. Miradas significativas en la misa dominical. Susurros que paraban cuando él pasaba. El escándalo inevitable finalmente explotó en una mañana de diciembre, días antes del casamiento de Tomás. Carmen, la novia, vino a visitar con su madre para ajustar últimos detalles de la ceremonia. Era mujer observadora, criada para detectar escándalos que pudieran manchar reputación familiar. Notó cómo don Federico miraba a aquella esclava bonita. Notó la intimidad en los gestos, la familiaridad. Y durante cena, cuando Lucía servía, Carmen la probó deliberadamente, derramando vino accidentalmente en el vestido caro. En vez de castigar a Lucía por lastimar a la invitada, como sería esperado, Federico se levantó inmediatamente, preocupación genuina en sus ojos. ¿Está todo bien?, preguntó a Lucía, no a Carmen. Fue apenas segundo, pero fue suficiente. Carmen contó a la madre, que contó al marido, que confrontó a don Federico pocos días después. Era ultimátum claro. O Federico se libraba de la esclava inmediatamente, vendiéndola para lejos, o el casamiento sería cancelado, y rumores sobre comportamiento inadecuado de don Federico serían esparcidos, destruyendo su reputación completamente. Federico enfrentaba elección imposible, proteger a su hijo y su futuro, o proteger a la mujer que amaba. La noche antes de tener que decidir, se encontró con Lucía por última vez como amantes. «Voy a venderte», dijo él, voz quebrándose, lágrimas escurriendo. «Pero no para cualquiera, para Simón. Voy a liberarlo oficialmente con dinero, mucho dinero, y él va a comprarte e inmediatamente liberarte también. Entonces irán en Bora, para Buenos Aires o Chile, y comenzarán vida nueva». «¿Y tú?», preguntó Lucía sabiendo la respuesta. «Yo me quedo.
Cumplo mi deber con mi hijo, con mi nombre, con mi responsabilidad. Es el precio que debo pagar. No voy, dijo Lucía firmemente. No voy a partir sabiendo que te quedarás aquí sufriendo por el resto de la vida, preso a las obligaciones que te asfixian. Entonces ven conmigo, dijo Federico de repente, decisión formándose. Venderé todo, dejaré todo para Tomás. Iremos en Bora juntos, comenzaremos nuevamente donde nadie nos conoce. Seremos pobres. No tendremos nada, pero nos tendremos uno al otro. Era locura completa, abandono de todo lo que definía a Federico Villalba. Pero mirando en los ojos de Lucía, supo que era única elección con la que conseguiría vivir consigo mismo. Tomás, cuando supo de la decisión del padre, lloró, pero abrazó al viejo con fuerza. «Sé feliz, padre, te lo mereces». Y así, en una noche sin luna de enero de 1849, don Federico Villalba y Lucía partieron de la hacienda La Esperanza con apenas lo que conseguían cargar. Simón los acompañó hasta la frontera con Chile, abrazando a ambos largamente en la despedida. Nunca más volvieron. Vivieron en Santiago como una pareja humilde, Federico trabajando como contador, Lucía dando clases de música. Se casaron en una iglesia pequeña donde nadie conocía su historia. Fueron pobres, a veces pasando dificultades, pero fueron felices de manera que pocos consiguen ser. Años después, cuando Tomás finalmente los visitó con sus hijos, encontró a padre y Lucía ancianos pero radiantes, con casa modesta llena de libros y música. ¿Valió la pena?, preguntó Tomás al padre. Federico miró a Lucía, que cuidaba del jardín, cabellos ahora grises, y sonrió. Cada segundo, hijo, cada sacrificio. El amor verdadero no tiene precio. Y cuando Federico murió a los 73 años, fue con Lucía sosteniendo su mano, libre finalmente de todas las cadenas que el mundo intentó colocar en ambos. El amor, contra todas las probabilidades, había vencido.